Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Salmo 117. Jesús, María y José, queridos amigos, estamos celebrando hoy domingo el Día de la Divina Misericordia, el segundo domingo de Pascua. Hace una semana estábamos celebrando con alegría la resurrección del Señor y seguimos celebrando, pero meditando en este atributo divino, en esta característica de nuestro Dios, de nuestro Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, que es la misericordia. En este Domingo de la Misericordia podemos meditar guiados un poco por la Sagrada Escritura o guiados también, podríamos hablar de la devoción a la Divina Misericordia, especialmente a partir de las apariciones de Jesús a Santa Faustina Kowalska y luego la aprobación por parte de la Iglesia a través del Papa Juan Pablo II de esta devoción que incluye la devoción a Jesús con el rezo de la coronilla a las 3 de la tarde e incluso la institución de este segundo domingo de Pascua como el Día de la Misericordia. Sabemos que el Papa Juan Pablo II era un gran devoto de la misericordia, era polaco como Sor Faustina y fue uno de los grandes difusores de esta devoción. Fíjense que si yo me pongo a pensar un poco en mi vida, desde niño está presente esta devoción a la Divina Misericordia. Me recuerdo con mi abuela Noelfa, ya partió de este mundo todos mis abuelos, pero me recuerdo con ella en las calurosas siestas sanjuaninas rezando la coronilla, ¿no? Era prácticamente como un entretenimiento, casi como un juego cuando era niño, juntarme con mi abuela en la siesta mientras mi abuelo dormía al otro lado de la cama, nosotros bajitos, prendiendo una velita, rezábamos a las 3 de la tarde a la Divina Misericordia por nuestros pecados y los del mundo entero, para que el Señor tenga misericordia y compasión de nosotros. Después, a los 15 años, cuando empecé actividades pastorales, la catequesis, estuve en la parroquia en San Juan, en la parroquia María Madre de Dios, con una gran devoción a la Divina Misericordia, y allí en esa parroquia se hacía la novena, se hacían adoraciones eucarísticas, se rezaba la coronilla, y bueno, ese fue como mi segundo gran encuentro con la Divina Misericordia, con esta devoción. Ahora, después como sacerdote tuve otra experiencia de la misericordia de Dios que tiene que ver con el ir descubriendo la necesidad del perdón en muchos hermanos que se acercaban a mí como sacerdote para recibir el sacramento de la confesión. Pero esa experiencia que tuve de la misericordia no solo tiene que ver con lo que los otros manifestaban, sino también con una especie de conocimiento cada vez más profundo también de mi miseria, de mi pecado, de la necesidad que yo tengo de la misericordia de Dios. Fíjense que leí en estos días, rezando con la comunidad aquí en Roma, rezando la coronilla, haciendo la novena Jesús Misericordioso, decía una de las meditaciones, una de las letanías, que la misericordia de Dios es el máximo atributo de la divinidad. Tal vez me llevó un poco de tiempo comprender esto, porque por ahí, siendo seminarista, por momentos era rígido, recto, me atraía siempre pensar a Dios como justo, como aquel que es la verdad, y a veces tenía esta rigidez que me hacía ver todo en blanco o negro, o que me hacía ver las personas en el cielo o en el infierno, ¿no? También la visión del Papa Francisco, que nos habla de una vida hecha de tantos grises, me hizo ir cambiando o profundizando, mejor dicho, en que Dios es verdad, en que Dios es justicia, pero que en el sumo de todo está la caridad, está la misericordia, como les decía recién, como máximo atributo de la divinidad. A mí Dios me perdona, me ama, me levanta cuando me caigo. A ustedes, y incluso a través del sacerdote,
Es una de las cosas más lindas, la de poder tenderle las manos a un hermano para poder levantarlo cuando siente que ha caído en la desgracia del pecado. Poder reconciliarse con Dios, poder reconciliarse con otros, levantarse con el propósito, con el esfuerzo de querer seguir adelante, de no querer pecar más. Qué hermoso es esto, y es una de las cosas más bellas del sacerdote, ¿no? El poder ser un ministro de la misericordia de Dios. Fíjense que hay muchos santos que, según ellos mismos dicen, o por la tradición, nunca han cometido pecados graves, nunca han cometido pecados mortales que los alejaran de Dios. Desde su tierna infancia se han sentido sostenidos por la misericordia de Dios. El Padre Justino, Santa Teresita del Niño Jesús, Santo Tomás de Aquino. Después les voy a dejar una frase de Santo Tomás de Aquino bellísima, donde da gracias a Dios no solo de los pecados que ha perdonado a lo largo de su vida, sino de aquellos en los que no cayó, porque su misericordia la preservó de estos pecados. Santa Teresita también meditaba esto cuando veía a grandes pecadores. Quedó impactada especialmente con un hombre, un delincuente condenado a muerte en su época, a la guillotina, por haber matado a 3 mujeres. Entonces ella se sentía terriblemente angustiada por esos pecados y se preguntaba a sí mismo: si Dios no me hubiera preservado a mí, podría haber sido yo tan terrible o peor que este hombre, ¿no? Y ahí nacía de su corazón el deseo de la intercesión, de la oración por los pecadores, e incluso, esto sería muy lindo poder meditarlo en otra oportunidad, su gran devoción a la oración por los sacerdotes. Pero fíjense que, como para ir concluyendo, les decía, entonces hemos hablado un poco de la devoción a la Divina Misericordia, pero hoy la Sagrada Escritura, yo comenzaba con el Salmo, pero el Evangelio, toda la palabra nos habla de este atributo maravilloso de la divinidad, la misericordia. Fíjense que Jesús se hace presente hoy en medio de los apóstoles. Dice la Biblia que entra al lugar donde ellos se encontraban, 8 días después de la resurrección. En algunas traducciones dice, entra en la casa donde estaban los apóstoles reunidos, y allí, ¿saben lo que les dice? Primero que tenemos que ver que los apóstoles con las mujeres, con las discípulas, dice el Papa Francisco, de Jesús, estaban llenos de temor, estaban asustados, estaban con las puertas cerradas. Fíjense si esto no podemos hacer una analogía con lo que nos está pasando en todo el mundo hoy. Permanecemos encerrados con temor a contagiarnos del virus, un poco aislados, con preocupación por el futuro. Y en medio de esa situación que vivían los apóstoles, allí entró Jesús, se hizo presente, vino a iluminar la oscuridad en la que estaban y dijo 3 veces la misma frase, repitió en el Evangelio de hoy. ¿Saben cuál es? Pienso que la conocen bastante. La paz esté con ustedes. La paz esté con ustedes. La paz esté con ustedes. 3 veces lo dice el Señor en el Evangelio que leemos hoy, que nos cuenta 2 momentos distintos. El encuentro con Tomás y el encuentro con los otros discípulos al inicio. Qué lindo es pensar en este Jesús que entra a nuestros hogares y que nos viene a traer la paz. Quien tiene a Jesús no vive en la discordia, no vive en la angustia, no vive en la preocupación constante, en la desesperanza. Vive con cierta tranquilidad, con cierta paz, vive en la armonía que brota del encuentro con el resucitado. Y por último, hermanos, en ese mismo encuentro, el Señor sopla sobre los apóstoles, sopla sobre ellos y les dice: reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados les serán perdonados. Esta palabra hermosa
con estas palabras instituye el sacramento de la reconciliación, de la confesión. Jesús los impulsa con la fuerza del Espíritu Santo a sus apóstoles a que vayan a convertirse en ministros de la reconciliación, en ministros del perdón, en ministros de la misericordia. Pero si lo entendemos en un sentido amplio, no solo a los discípulos y después a los sacerdotes y obispos les da este poder o los invita a que sean ministros de la misericordia. El Señor sopla sobre todos los cristianos su Espíritu Santo, para que llenos del Espíritu Santo todos seamos ministros de la misericordia y del amor de Dios en el medio del mundo. Es decir, que todos somos llamados a ser misericordiosos como es misericordioso el Padre que está en el cielo, dice el mismo Jesucristo en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 6. Todos somos llamados a ser misericordiosos como el Padre. Todos somos llamados a ser ministros de la reconciliación en un sentido amplio, a atraer las personas hacia Dios, a no excluir a ninguno, a llevarles el alimento de la palabra. Entonces, claro, y en un sentido particular sopla sobre los apóstoles, porque serán ellos los que a través del sacramento de la reconciliación borrarán los pecados de los corazones de los hombres, de las mujeres, aún los más graves. Bueno, queridos hermanos, que el Señor a todos en este día nos haga experimentar su misericordia. Los invito a que piensen cómo ha sido su camino. Yo les mostré algo de mi camino, de mi encuentro con Jesús misericordioso a lo largo de mi vida. También ustedes piensen cómo el Señor Jesús, que es misericordia, se ha ido manifestando a lo largo de su vida. Coméntenlo, compártanlo, escríbanme y cuéntenme si quieren cómo la gracia ha ido actuando en la vida de ustedes. Y los invito a que relean este hermoso pasaje del Evangelio de hoy y que sientan cómo Jesús hoy entra en nuestros hogares, quiere erradicar toda angustia, toda preocupación y traernos su paz. Y a su vez enviarnos a ser ministros misioneros de la misericordia de Dios. Que Jesús misericordioso los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.